Vamos a ver dos parábolas. Yo estaba intentando reunir las dos en una sola, pero no me va a dar tiempo. Entonces, esperen una segunda parte. Miren, Mateo 25 nos presenta dos parábolas diferentes, pero con una misma intención. Así que por esa razón es que quiero yo verlas en conjunto, porque esas dos resultan en el mismo contexto. Entonces surgen del mismo contexto y ambas tienen un mismo propósito. Aunque parece hablar de dos cosas distintas, están hechas para un mismo propósito, y es enfocarnos en cuanto a la venida de Jesús. En Mateo capítulo 24 nos vamos a encontrar con un capítulo que es conocido por todos los que hablan de escatología, es decir, de los últimos acontecimientos. Y todo comienza cuando Jesús, sus discípulos van y le muestran el templo, la majestuosidad de ese templo. Y entonces cuando Jesús dice en el versículo 2 que no quedaría piedra sobre piedra, es decir, el templo iba a ser destruido. Y de esa declaración tan polémica de Jesús, recuerdan, es que lo usan como motivo para querer apresarlo y para querer condenarlo, porque le decían, Jesús dijo que iba a destruir este templo, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, después sus discípulos entendieron que cuando Jesús dijo que ese templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser reedificado, ya sus discípulos entendieron después de la resurrección que se refería a su cuerpo, ¿no? Pero en ese momento, cuando Jesús hace esa declaración tan polémica, imagínense ustedes que de un judío viniera una declaración donde el templo, donde se adora a Dios, iba a ser destruido, claro. ¿Sí? Entonces, de esta declaración tan polémica, los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es en Mateo capítulo 24, versículo 3. En el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo hasta el otro. Y en el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, el capítulo 24 no habla de otra cosa más que de la venida de Jesús, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente ese es el tema central y por el cual se desprenden estas dos parábolas del capítulo 25, de la venida del Señor Jesucristo. Evidentemente yo no me voy a meter en los temas de escatología. Mucha gente entra en la polémica y en la disertación y en la discusión de este tema, pero yo creo que en las dos parábolas que encontramos en el capítulo 25 nos dan sobriedad sobre el capítulo 24. Jesús utiliza las dos parábolas del capítulo 25 para que nosotros tengamos un enfoque correcto de su venida. O sea, porque muchas veces lo que hacemos cuando queremos estudiar el capítulo 24 es discutir sobre en qué momento, en qué hora, cosas así, ¿no? Pero nosotros podemos ver allí, cuando nos hacemos preguntas de cómo será, Jesús dice en el versículo 27 que será como un relámpago, es decir, todos lo verán. No se refiere a la velocidad con la que se verá, sino con la capacidad de que todo mundo le verá. O sea, cuando Él está diciendo que el relámpago se nota del oriente y hasta el occidente, lo que está abarcando es espacio, no tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Él dice que es como el relámpago, es que todos veremos en ese momento. Será como en los días de Noé, dice el versículo 37. ¿Sí? Es decir, dice que en los días de Noé todos estaban comiendo, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, era un día normal. No es que estuviera mal casarse, no es que estuviera mal comer o hacer negocios, sino que era un día normal. Para la gente va a ser un día normal cuando el Señor venga. No habrá como que no sé,
un acontecimiento extraordinario, porque dice que va a ser como los días de Noé, que ellos cuando vino el diluvio, ellos estaban haciendo cosas normales, ¿sí? Y dice el versículo 31 que el Señor va a enviar sus ángeles, y en el versículo 40 que uno será tomado y el otro será dejado, ¿sí? A esto se refiere, y es una de las parábolas que con las que me gustaría concluir el tema de las parábolas, es en la parábola del trigo y la cizaña, porque esto se manifiesta en esa parábola. Entonces, ¿cómo será? Así, de esta manera. O sea, nos da ilustraciones de cómo será ese día, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuándo será? Y esa es la más importante. Dice en el versículo 36, pero el día y la hora, del capítulo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, ¿sí? Dice el versículo 32, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca, ¿sí? Y el versículo 42 y 43 dice, velen pues porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sí? Entonces, el tema del capítulo 24 no es descubrir cómo será ese día, ni cuándo será ese día, ¿sí? No, el capítulo 24 no lo dijo Jesús como un manuscrito secreto que hay que revelar y encontrar allí esos datos precisos de cómo va. No, hay aspectos muy generales que nosotros debemos entender, ¿sí? Entonces, ¿cuándo será? Nadie lo sabe. Entonces, si yo no tengo datos muy precisos y no se me ha dicho el día ni la hora, ¿qué debemos hacer? Jesús dice en el versículo 44, por tanto, ¿sí? Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Se dan cuenta? El énfasis no está en descubrir cuándo vendrá, sino saber que vendrá. Y que debemos entonces, como no sabemos el día ni la hora, debemos estar ¿qué? Preparados, ¿sí? En ese contexto, Jesús va a decir lo siguiente en el versículo 45, me parece. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, ¿se dan cuenta? Le haya haciendo así. Este es el enfoque adecuado que un creyente debe tener de la venida de Jesús. De tal manera que cuando Él llegue nos encuentre siendo ¿qué? Fieles y ¿qué? Y prudentes. Ese es el enfoque. La idea, capítulo 25. Vamos a ver las dos parábolas que están en el capítulo 25, pero esas dos parábolas resultan del capítulo 24. El capítulo 24 habla en general de la venida del Señor Jesucristo. Y en ese mismo contexto, el capítulo 24, Jesús dice esto: como no sé cuándo va a venir, todos debemos estar preparados, ¿sí? No se nos mandó a identificar cuándo vendrá y qué tan cerca, ni hacer cálculos de cuándo podría ser que viene. Como yo no sé cuándo viene, dice, debemos estar preparados. Y entonces dice como que una ilustración. Y dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente que cuando llegue ese día que su Señor venga, le halle siendo así? ¿Cómo así? Fiel y prudente. Así que ese es el enfoque que debe tener un creyente. No en saber cuándo, en qué momento y qué cálculos debe de hacer para conocer cuándo, sino que esté preparado para que cuando el día que venga, que no sabe cuándo es, él sea un siervo fiel y prudente, ¿sí? En ese contexto, ya con esta idea, es que el Señor Jesús va a usar dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, ¿sí? Y van a darse cuenta que cada una de esas parábolas tiene que ver con lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que Jesús espera que cuando Él venga nos halle siendo ¿qué? Fieles y prudentes. Entonces nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces conecta con lo que
viene diciendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, esta es la palabra, y 5 insensatas o imprudentes o necias. Las insensatas o imprudentes, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Miren, la parábola se basa en una ilustración muy clara y muy común, que es un tema común en aquellos tiempos, una boda según la costumbre de la época de Jesús. Cuando habla ahí de 10 vírgenes, no se está refiriendo a 10 esposas, ni a 10 novias, no, se está refiriendo como a 10 damas de honor, como lo que se usa hoy en día en las bodas, ¿no? Se escogen algunas mujeres que acompañen a la novia. En ese tiempo, estas 10 damas o vírgenes acompañaban a los novios, no solamente a la novia, y particularmente las 10 vírgenes tenían una función muy particular, era recibir y acompañar al novio en el camino hacia el lugar de la boda, hacia la celebración, ¿sí? Imagínense que, para que se den una idea, es como si la boda fuera aquí, pero las novias, las vírgenes tenían que ir a recibir al novio hasta jardines, ¿sí? Ese era el trabajo de estas vírgenes, ir hasta jardines y acompañar el novio, de allá recibirlo y acompañarlo hasta que llegue acá, a la celebración, ¿sí? Entonces, dice allí algo muy importante, dice que tardándose el esposo, ¿sí? En algunos casos, el trayecto del novio que emprendía junto con amigos y familiares era tan largo que podía llegar de noche. O sea, ustedes imagínense que el novio tenía que venir junto con algunas personas caminando desde el centro de Jalapa, o imagínense que desde Coatepec. Entonces venían caminando todo eso, y ya en jardines las novias estaban esperando al novio y se venían con ellos, juntos. Pero a veces esos trayectos eran tan largos que llegaban en la noche. Y entonces por esas razones que llevan sus lámparas, ¿sí? Por eso es que habla de sus lámparas. Y entonces dice que a la medianoche se oyó un clamor, dice ahí, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas o imprudentes dijeron a las prudentes, ¿se dan cuenta cómo se repite la palabra prudente? Danos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismos. Algo muy importante que debemos notar aquí es que Jesús menciona que el novio llegó a una hora muy inusual. O sea, la costumbre es que sí llegaban de noche, pero no tanto. Por eso creo que cuando Él dice que a la medianoche que se oyó el clamor, Jesús está haciendo ese retraso del esposo de manera exagerada. Él está exagerando a propósito esa tardanza, ¿sí? Pues la intención de la parábola es que se entienda que el Señor va a tardar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús dijo esta parábola? Más de 2000 años. Y todavía no vuelve, ¿sí? Pero ¿no dijo Jesús que su regreso iba a ser pronto? Así como sus discípulos, miles de creyentes murieron creyendo y esperando su regreso. La pregunta, ¿lo hicieron de balde? ¿Esperaron o sea, por una falsa promesa? O sea, los discípulos murieron sin poder ver la promesa de Jesús. ¿Fue de balde que hayan esperado? No, porque la intención de Jesús nunca fue preparar a sus discípulos para verlo venir. Es algo muy importante, ¿eh? Al menos en este texto, cuando Jesús está hablando de su venida y está hablando de estas parábolas, no está preparando a sus discípulos para que lo vean llegar, sino los está preparando para que lo esperen. ¿Sí entienden la diferencia, va? O sea, aquí lo que Jesús quiere resaltar es la espera, no el día que llega. Aunque evidentemente a alguien le va a tocar verlo, ¿no? A alguien le va a tocar, dice la Escritura, que primeramente los que estemos vivos, lo recibiremos, y también llamará a los muertos, ¿no? Pero en este sentido, quiero que noten que la enseñanza de Jesús a sus discípulos a través de esta parábola es sobre la espera. Hay que saber esperar. No se trata de verlo llegar, sino de saber esperarlo. La diferencia en esa espera es la actitud.
la actitud con la que se espera. ¿Sí? Miren, dice que a medianoche sonó el anuncio de que el esposo estaba por llegar. Noten que todavía no llegaba. O sea, es como si alguien llegara y se parara ahí en jardines y corriendo llegara y dijera, ya está cerca el novio, ¿no? Pero no saben si está, ¿qué será? ¿En Pípila? O si está en América, no saben. Simplemente alguien se acercó corriendo diciendo, ya está cerca el novio, ¿no? Porque no había llegado todavía, solamente hicieron un anuncio, ¿sí? Esto es importante, hermanos, porque ¿qué pasa por nuestra mente cuando oímos en medio de un sermón o cuando leemos en la palabra que Cristo está cerca? O ¿cuántos hemos escuchado decir, Cristo viene? Sí, escuchamos, ¿no? ¿Qué nos viene a la mente cuando alguien dice eso? Ya está cerca. Cristo viene. Cuando te dicen, hermano, hay que arrepentirse, Cristo viene. ¿Qué te está diciendo? Que está cerca, ya viene, ¿no? Esto es lo que estaba diciendo, esto es un anuncio. Él estaba diciendo, miren que ya viene, ya está cerca, prepárense. Todavía no había llegado, pero les está diciendo, prepárense porque ya está cerca, ¿no? Ahora, esto lo debemos entender como Jesús dijo que su llegada sería anunciada por señales portentosas, señales impresionantes. En el capítulo 24 vamos a darnos cuenta, dice el versículo 32, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Cuando las hojas se caen del árbol, ¿qué nos dice? Ya llegó el verano, ¿no? O sea, esa es la idea. Nosotros podemos distinguir cuando una temporada se acerca porque algo está pasando previamente. Por ejemplo, nosotros notamos ahorita en el mes de julio que llegan, ¿qué? Las golondrinas. O sea, no cantan las golondrinas en las graduaciones porque sí, sino porque las golondrinas vienen en julio. ¿Sí me explico? Entonces, o por ejemplo, ¿han visto las chicantanas o le llaman sanjuaneras? ¿Cuándo aparecen? En junio. O sea, hay muchas cosas o muchas señales que me indican ya llegó el verano, ya llegó el invierno, ya llegó la primavera. Eso es lo que está diciendo a través de este texto. Cuando aprendan la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan hojas, saben que el verano está cerca, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Todas las señales que Jesús dijo en el capítulo 24 como falsos cristos que intentarán engañar a los creyentes, versículo 5, guerras y rumores de guerra en el versículo 6, pestes, hambres y terremotos, versículo 7, persecución, versículo 9, falsos profetas, versículo 11, que será predicado el evangelio a todo el mundo, el versículo 14, que vendrá una gran tribulación, el versículo 21, ¿sí? Todo esto que se presentará son grandes señales, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos de algunas de estas? Terremotos, guerras y rumores de guerra, pestes, falsos profetas. ¿No son señales las que están? ¿Y qué está diciendo Jesús respecto a esas señales en el versículo 32? Aprendan de la parábola. Cuando ya vean esto, es que se acerca esto. ¿Sí me explico? Cuando las vírgenes están durmiendo, porque en ese momento todos están durmiendo, alguien viene y anuncia, el novio está cerca, el esposo está cerca, ¿no? No es que ya llegó, pero están anunciando. Esa parábola nos está recordando que Jesús, cuando mencionó todas estas señales, son señales para recordarnos que Jesús está cerca. Imagínense ustedes esperar la venida del Señor sin que haya este tipo de señales. No veo yo generación que no haya sido testigo de alguna de estas señales. ¿Por qué? Porque la idea es que estemos atentos y preparados, ¿sí? Estas señales siempre serán anuncios recordándonos que el Señor vuelve, que el Señor regresa, pero el día y la hora nadie la sabe, ¿sí? Entonces dice Jesús que todo esto será principio de dolores. No dice que esto va a ser lo que culmine con. Dice, esto apenas será principios de dolores. ¿Me explico? Entonces, las parábolas nos están dando más entendimiento del capítulo 24, ¿sí o no? Y ni siquiera lo estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Es insensato o imprudente no atender a los anuncios y a las señales que nos alertan de que el Señor está cerca. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros hemos estado viendo esas señales?
y son anuncios, el Señor está cerca, y no les hacemos caso. El ejemplo ahorita, por ejemplo, en muchos ríos que no eran de respuesta rápida, se volvieron de respuesta rápida. ¿Qué quiere decir? Que cuando llovió, el primer tormenta que llegó, se llenaron al 100% y rebasaron las presas, los ríos, las cuencas. Y era chistoso porque, bueno, no chistoso, era algo terrible. No sé si llegaron a ver videos donde personas estaban en el cauce de un río seco y que les decían, ya viene el agua, ya viene el agua. Y la gente no se salía de los ríos, no se salía. De tal manera que cuando vino la respuesta inmediata, en cuestión de segundos, ya no podían salir del río. Quedaron atrapados y murieron. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos una conducta similar. Hay señales todo el tiempo diciéndonos, el Señor está cerca, Jesús viene pronto. Y los tomamos como, no, todavía no viene. O tomamos esas señales como un sentido de, pues es normal, mira, ya de cada año sucede esto ya. Y no hacemos caso. Así como a las 5 vírgenes imprudentes, nosotros tampoco no somos prudentes al decir, hay señales que nos están recordando, el Señor viene pronto. Yo no les puedo asegurar que va a venir mañana, o que va a venir la otra semana, o hasta el próximo año, o dentro del el otro siglo, yo no lo sé. Pero por eso dice ahí Jesús, si el padre de familia supiera la hora que vendría el ladrón, ¿no estaría cuidando? ¿Y no dejaría minar? Pues evidentemente. Pero no lo sabemos, nadie sabe el día ni la hora. Así que es imprudente actuar así. Eso es lo que la parábola quiere resaltar, que sabiendo que el Señor viene, no estemos siempre preparados. Que a pesar de que de las señales que estamos viendo, no hagamos los cambios adecuados. Seguimos postergando cosas, seguimos actuando como si no pasara nada, como si tuviera tiempo de hacer mi vida y después de consagrarme al Señor. Y es que esas dos cosas no están divorciadas, solo que a veces creemos que más bien Dios no me dejaría hacer la vida a mi forma. Pero no es que no pueda ser un profesionista exitoso, sino que tú piensas que para ser exitoso necesitas hacer tranzas o hacer cosas chuecas, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Es imprudente que habiendo señales diciendo el Señor está cerca, nosotros actuemos como las 5 vírgenes imprudentes, ¿sí? ¿En qué se nota la imprudencia de estas mujeres? En el aceite. Hay cosas que no se pueden lograr de la noche a la mañana, hay cosas que no se construyen y se pueden cambiar de un día para otro. Suena en la parábola tan fácil que digan, dame de tu aceite. Pues si ahí traes, ¿por qué no me das, no? Al principio, cuando yo leía esta parábola, que apenas leía la Biblia, yo decía, la neta se notara mala onda. Porque si traes, o sea, si a mí yo trajera y necesitaran, yo les daría, pues. Acuérdense, cuando les dicen, ya está el esposo cerca, no sabían qué tanta distancia era, ¿eh? Al contrario, por su prudencia se notó tanto que dijeron, ¿sabes qué? No es correcto. No es prudente que nosotros demos de nuestro aceite para ustedes, porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin aceite nosotras y ustedes también. Al final va a ser una mala decisión. Entonces, suena fácil pedir un poco de aceite, pero en realidad es imprudente tomar acciones a destiempo, ¿sí? A veces llegan a pedir, por ejemplo, consejo a destiempo. Cuando ya todo pasó, cuando ya no hay manera en la que uno puede intervenir, viene y dice, oye, es que pasó esto, ¿no? O cuando quieren una ayuda en sus matrimonios, lo hacen a destiempo. Cuando ya está la carta de divorcio ahí frente a uno, es cuando ya quieren ayuda, cuando ya dicen hubo un problema, ¿no? Quieren aprender a criar a destiempo, ya cuando el hijo ya creció, ya cuando el hijo ya es adolescente o ya es joven o ya está en la universidad y empieza a tomar sus propias decisiones, ya quieren entonces saber cómo criar piadosamente, ¿no? Quieren recuperar la salud a destiempo, quieren saber qué deben de hacer con su vida y cuando ya no hay tiempo, quieren recuperar el tiempo cuando ya es imposible recuperarlo, ¿sí? ¿A poco no es imprudente? Es como decir, oye, ayúdame a detener el coche porque se va a ir en el barranco. ¿Y dónde está? Pues a mitad del barranco. No, ya no hacemos nada. Ya no hay nada que hacer. Es imprudente cuando uno quiere tomar decisiones a destiempo. Eso es una actitud imprudente, ¿sí o no? Eso es lo que está declarando a través de estas mujeres.
Pero sigue el texto, dice, pero mientras ellas iban a comprar, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra. Uno podría pensar que estas mujeres de verdad querían entrar a la boda, porque tocaron la puerta insistiendo y dicen, Señor, Señor, ábrenos, ya es tiempo. Pero noten que la característica principal de estas mujeres es hacer todo a lo último. Es hacer todo a lo último. ¿Y hay un problema en hacer todo a lo último? No, no lo hay. Pero no esperes que haya el mismo resultado de los que se prepararon. ¿Sí? No esperes. Así mismo es con el reino de los cielos. No esperes que tengas los mismos resultados de hacer todo a lo último de aquellos que se preparan desde tiempo. Aquellos que hacen los movimientos adecuados a tiempo. No puedes esperar que haya el mismo resultado. La gracia es la misma, pero el resultado no es el mismo. Y en muchos casos, al menos en esta parábola, lo que está diciendo Jesús es que una vez cerrada la puerta ya no hay otra cosa que hacer. ¿Sí? Ya no solamente a destiempo, es que ya no hay tiempo. Ya no hay manera de cambiar las cosas. Imaginen esto, si el Señor hubiera dicho, yo regreso el 1 de enero del 2040. No sé cuántos años tengan ahora y qué podrían hacer de aquí al 2040. ¿Cuál sería nuestra actitud? No hay factor sorpresa. Y seguramente todos estaríamos listos para ese día. O sea, no nos va a agarrar el tiempo, así como que... Incluso si quisiéramos dejar todo al último, un día antes, como cuando es el regreso a clases, un día antes preparando muchas cosas, ¿no? No habría prisa para hacer cambios y seguramente haríamos los ajustes de último momento. Digamos que diríamos en nuestro corazón, ya cuando sea el momento me dedicaré, mientras me dará tiempo de salir de viaje, planear mi vida, primero voy a disfrutar mi juventud, la riqueza que he acumulado de mi trabajo todo este tiempo, de mis negocios, todavía tengo tiempo. Si tuviéramos la fecha, ¿quién no pensaría así? Tengo todavía tiempo. Pero Jesús dijo ahí en el versículo 45, versículo 24, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Se dan cuenta que el resultado no podemos ver la imprudencia como un error? Porque el error, al menos este error o esta imprudencia trae consecuencias eternas. O sea, el destino final es el lloro y crujir de dientes. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto es que una vez que se cierra la puerta ya no hay más que hacer. ¿Cuál es la actitud que a veces tenemos? Esa, ¿no? Mi Señor tarda en venir. Han pasado más de 2000 años y el Señor no ha vuelto. ¿Por qué pensaría que va a llegar mañana? ¿O por qué pensaría que va a llegar el próximo año? No, yo todavía tengo tiempo de planear una vida, de planear mi boda, de planear mi universidad, muchas cosas de planear, ¿sí? Pero el Señor dice que vendrá el Señor de aquel siervo y lo castigará duramente. Miren, desde el principio Jesús hace una separación de estas mujeres. O sea, no tuvimos que esperar hasta que desde el principio les dice prudentes e imprudentes. Y dice básicamente que las prudentes porque tuvieron aceite de parte de su lámpara y las otras imprudentes porque no tuvieron aceite, ¿sí? Pero ¿qué las hace en sí diferentes? Miren, ¿todas tenían lámparas? Sí. ¿Todas se quedaron dormidas? Porque uno dice, pues que ellas, las 5 prudentes no durmieron, se quedaron dormidas. También se quedaron dormidas, ¿sí? Sí, todas estaban juntas, sí, pero algo las separó. ¿Qué las separó? ¿El aceite? ¿Qué hace la diferencia entre las mujeres prudentes y las imprudentes? ¿Fue el aceite? No hay nada místico en el aceite, ni representa. Una de las cosas que más veía es que estoy preparada, ¿no? Pero ¿cuántos hemos visto esta parábola que se refiere como que al Espíritu Santo, ¿no?
es que les faltaba el Espíritu Santo y es que por eso es que no podían, necesitas el aceite del Espíritu. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué Jesús llamó prudentes a las 5 y las otras insensatas? Porque se prepararon no solo con sus lámparas, sino también con aceite extra para sus lámparas. La intención de la parábola entonces es exaltar una virtud. ¿Cuál es? La prudencia, ¿sí? ¿Qué es la prudencia? Actuar con sensatez y moderación, tratando de evitar peligros o daños innecesarios, ¿sí? Eso es lo que debe hacer. Esa es una persona prudente. Si tú sabes que el Señor vuelve, ¿no harías lo necesario para estar preparado? Esa es una persona prudente. Esa es una persona, ante el regreso del Señor Jesús, nuestra actitud es la diferencia. Así como a las 5 vírgenes, el aceite solo fue una muestra tangible de su prudencia. O sea, ¿yo en qué me doy cuenta que estas mujeres fueron prudentes? Porque llevaron aceite. El aceite no tiene nada de extraordinario, pero era una muestra tangible de su prudencia. Muchos podemos sonar prudentes, pero no tomamos acciones que manifiesten nuestra prudencia. ¿Sí me explico? No estamos haciendo los ajustes necesarios ahora, lo estamos postergando, diciendo todavía tengo tiempo. Pero si el Señor volviera, piensen en esto, quizás hay familiares que todavía no creen y están postergando el hecho de decir, bueno, en su momento yo les hablaré, les diré de que el Señor está pronto a venir y seguro se convertirán. Pero tú qué sabes si no sabes ni la hora ni el día que el Señor va a volver. Es imprudente tener esa actitud. Es imprudente querer hacer ajustes de último tiempo o creyendo que tienes tiempo para mejorar tu vida, ¿no? Entonces, miren, esa separación entre las mujeres se nota desde el principio de la parábola. Y es probable que entre nosotros ahora mismo podamos haber personas prudentes e imprudentes, ¿sí? Pero hay un momento donde seremos separados definitivamente, cuando la puerta se cierra. Eso es la realidad, ¿sí? Muchos piensan que Dios escogerá a los suyos el día de su venida cuando vea cómo se portaron, es decir, cuando vea sus obras. O sea, uno está pensando, no, cuando el Señor venga ya verá todas mis obras y Él va a decir, a ti sí te escojo, a ti no, porque así. No es así, ¿sí? Jesús no va a escogernos así. El novio ya había escogido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Jesús no va a desconocer a los que cometieron el error de no estar listos, ¿sí? Porque simplemente Jesús va a desconocer a los que no son suyos. A los que son suyos sí los va a conocer, ¿sí? Porque los suyos naturalmente estarán preparados. Es lo que, noten, los que entraron a la boda, ¿quiénes eran? Los que el novio ya había escogido. Los que al final estaban preparados, pero en realidad ya estaban escogidos. ¿Qué estoy diciendo? Uno piensa que tiene tiempo para prepararse de último. No va a suceder. Los que son suyos van a entrar a las bodas. Los que son suyos van a entrar a la eternidad. Y básicamente los que son suyos por naturaleza siempre van a estar preparados. No son personas que los vas a agarrar en curva. No son personas que los vas a agarrar en una situación. No, ellos siempre van a estar. Y noten, no es que no duerman. No es que no se cabeceen, ¿sí? Todos vamos a cometer un momento en el que vamos a cabecear o que va a pasar algo, ¿sí? Llámese un pecado, llámese un error, llámese lo que sea. Podremos cabecear, pero los que Dios ha escogido, esos van a entrar. Y básicamente esos se notan en que están siempre preparados, ¿sí? En que son prudentes. No en que no cometen errores, no que no cometen pecado, pero que son prudentes y que tienen manifiestan tangiblemente su prudencia. No sé si me estoy explicando con eso. Yo quiero terminar con algo que dice Apocalipsis, que me impresionó bastante. Algo que dice Apocalipsis, capítulo 22. ¿Cómo termina? Fíjense cómo termina el capítulo, la Biblia, el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis. Dice en el versículo 10 al 12. Y me dijo, le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Pero otra vez, el tiempo está cerca. Y noten esto, dice, el que es injusto, sea justo todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no es un asunto de que alguien va a ser prudente de última hora. El que es justo seguirá siendo justo siempre. El que es injusto seguirá practicando la injusticia siempre. El que se santifica se seguirá santificando todos los días. ¿Sí me explico? O sea, no es un asunto en el que nos agarrará en curva. El que es malo siempre tendrá en su corazón maldad y nunca querrá esperar a su Señor. El que es bueno, aunque se equivoca, aunque cabecee, será diligente, será prudente y esperará al Señor. ¿Sí? Y en ese contexto el Señor dice, aquí yo vengo pronto. No está diciendo, ya estoy aquí, yo vengo pronto y mi galardón en mi mano. ¿Quiénes serán los que recibirán esto? Dice Jesús en Mateo 24, ¿quién será el siervo fiel y prudente? Que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es este. O sea, noten que la venida de nuestro Señor Jesucristo no es para que nos desviemos pensando en las discusiones teológicas, escatológicas. Es para que nos enfoquemos en que debamos dedicarnos toda nuestra vida a ser prudentes. Al menos esta parábola nos dice eso. Sean prudentes, porque el Señor viene a la hora que no saben, ni el día que no lo saben. Entonces, lo que el Señor nos llama es a ser prudentes. Y definitivamente, como las 5 vírgenes prudentes entrarán al reino de los cielos, así entrarán personas que el Señor salvó desde antes de la fundación del mundo, pero que fueron justos y seguirían siendo justos, que se santificaron y siguieron siendo santificados, que participaban de la justicia y todavía siguen participando de la justicia. Los malos seguirán siendo malos, esos no van a entrar, porque sí, hay una congruencia en su actitud. Entonces, eso es lo que dice la parábola de las 10 vírgenes, y es un llamado a que ante su venida nosotros estemos preparados. ¿Cómo? Siendo fieles y prudentes. La siguiente parábola que vamos a ver es la parábola de los 10 talentos. Perdón, la parábola de los talentos. Esa habla de la fidelidad. Y porque Dios quiere que cuando ante su venida nosotros seamos fieles también. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia?